Babilonia al descubierto. La Torre de Babel. ...14 de marzo, 597 a.C. Miles de soldados entraron en Jerusalén, una ciudad de Oriente Próximo localizada en el Mediterráneo. Eran guerreros de élite, armados con torres de asedio y catapultas. El ejército judío se defendió ferozmente desde las murallas de 12 metros. Pero no eran rival para su enemigo. En un instante, la ciudad de Jerusalén, que estaba habitada por 25.000 personas, fue arrasada por el fuego y el templo de Salomón, el lugar sagrado para los judíos, fue destruido. Esta fue la primera de una larga lista de tragedias que caerían sobre el pueblo judío durante 2600 años. Luego Jerusalén fue destruida, y si un importante centro religioso es destruido, entonces lo que pasa es que permanece en la memoria por mucho tiempo. Esto es lo que se llama el cautiverio de Babilonia. Tras perder la guerra, Joaquín, rey de Judá, así como también numerosos aristócratas y oficiales del gobierno, fueron obligados a exiliarse en Babilonia. Nabucodonosor II fue responsable del cautiverio de los judíos, quienes al llegar a Babilonia quedaron estupefactos por la ciudad que él había construido. Construida en medio de un desierto estéril que no podía sustentar ni siquiera una brizna de pasto, Babilonia era una ciudad enorme que iba más allá de lo que los judíos habían conocido. La ciudad estaba fortificada con una muralla de 14 metros de alto y su puerta estaba decorada con los símbolos de innumerables dioses. Había una gran calzada que dividía a la ciudad en dos, así también como residencias de diverso tamaño que albergaban a los 180.000 habitantes de la ciudad. Además, la ciudad tenía un jardín increíblemente hermoso y una torre que parecía tocar el cielo. Pero para los judíos, esta asombrosa ciudad no debió haber resultado un paisaje muy amigable. Uno de los grandes desastres para los autores de la Biblia fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor II. Ellos lo vieron como un gobernante cruel y como el destructor de su más importante templo, que además los forzó al exilio. Obviamente, lo representaron en forma muy negativa. Pero, ¿qué pensaban realmente los judíos de aquel tiempo de Babilonia? La Biblia tiene varios pasajes que reflejan la opinión de los judíos. El más famoso de estos pasajes es el de la Torre de Babel. En la Biblia, la Torre de Babel era el símbolo del orgullo y la arrogancia humana. Por lo tanto, era una estructura que no podía ser completada y que terminó por causar la ira de Dios. La obra maestra de Peter Bruegel tuvo como inspiración esta leyenda.
Bruegel ejemplifica esta tradición de representar la Torre de Babel en el arte, en el medioevo tardío y el Renacimiento, y un poco más tarde también. Por supuesto que la inspiración de esta tradición fue la historia bíblica acerca de la Torre de Babel en el Génesis. Pero historias acerca de esta asombrosa torre también se encuentran en otras partes. Alrededor del 400 a.C., mucho tiempo antes de que la Biblia fuera escrita, el historiador griego Heródoto visitó Babilonia y registró lo siguiente: la torre todavía existe y tiene más de 90 metros. La historia de Babel estimuló la imaginación medieval de Europa. Incitó a innumerables aventureros a cruzar el desierto en búsqueda de la legendaria construcción. Muchos de ellos excavaron estructuras y aseguraron que habían encontrado la torre. Estos descubrimientos, a su vez, inspiraron a los artistas de Europa. Los últimos viajeros en el siglo XVIII llegaron a la misma conclusión de que había restos de ladrillos en la Mesopotamia que se correspondían con la historia de la Torre de Babel en la Biblia y quizá pudieran ser identificados con ella. Entonces, ¿existió realmente la Torre de Babel? Solicitamos la ayuda de la Fuerza Aérea iraquí para encontrar la verdad. A los 30 minutos de nuestro vuelo desde Bagdad, encontramos una enorme torre de adobe. Es el minarete Al-Malwiya. La torre también es llamada la Torre Espiralada, debido a la escalera en forma de espiral que rodea la estructura 5 veces. La torre mide unos impresionantes 52 metros. Pero esta no es la Torre de Babel. Es un minarete, un edificio religioso del Islam, y fue construido en el siglo IX por el Califato Abbasí. Pero muchos de los exploradores europeos sostuvieron que esta había sido la legendaria torre. Y junto con la historia bíblica, se convirtió en la inspiración de innumerables obras de arte en Europa. Se encuentran muchas torres de adobe en el Irak moderno, que una vez fuera la cuna de la floreciente civilización mesopotámica. Este es un zigurat, que se eleva en Chogasanville, un área entre las fronteras de Irak e Irán. Zigurat es una antigua palabra mesopotámica que significa casa que conecta el cielo con la tierra. En otras palabras, es un templo sagrado en donde se recibe la palabra de los dioses. El zigurat era mucho más grande que cualquier otro edificio de la época y se construía usando lo último en tecnología arquitectónica. Se usaban arcos y estaba equipado con una puerta que daba al interior de la estructura, en donde se grababa el nombre del arquitecto. El zigurat de Akar Kuf es el más grande de los 58 que sobreviven en Irak. Aunque ha sido erosionado por 3000 años de viento y lluvia, todavía se eleva a unos imponentes 57 metros. Esta es la razón por la cual el minarete de Al-Malwiya fue con frecuencia tomado por los europeos como la Torre de Babel. Se conformó un equipo de investigación compuesto en su mayoría por arqueólogos alemanes. Después de esta investigación, llegaron a la conclusión de que la Torre de Babel estaba situada en Akar Kuf. Pero más adelante se realizó un nuevo examen científico por parte del equipo alemán y llegaron a la conclusión de que la Torre de Babel no había estado ubicada en la zona de Ur ni en la zona de Akar Kuf, ni tampoco en Borsippa, sino que el lugar donde estaba ubicada era en la zona de Babilonia.
De alguna manera, es lógico concluir que la Torre de Babel estaba situada en Babilonia. Hubo una persona que dedicó su vida a tratar de probarlo. Robert Koldewey, un arqueólogo alemán. Todavía hoy se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín el equipo que usó en las excavaciones. Lo que tenemos acá es un instrumento de medición antiguo. Se colocaba siempre indicando el punto a calcular. ¿Ves? De esta manera. Así se medía. Este incluye una vieja brújula, un transportador y un instrumento de medición hecho de bronce. Estos pequeños instrumentos fueron utilizados por Koldewey para desenterrar la ciudad perdida de Babilonia que yacía 20 metros bajo el suelo. Tras arribar a este lugar en 1899, Koldewey emprendió una excavación que continuó por 18 años y que culminó en los descubrimientos de la Puerta de Ishtar, algunos palacios y las murallas de la ciudad. A través de muchos esfuerzos, sacó a la luz una ciudad misteriosa que solo existía en los anales de la historia y la leyenda. Este es el lugar en donde excavó la Puerta de Ishtar, que se encontraba 20 metros bajo tierra. Llamada así por la diosa babilónica de la guerra, la puerta era la entrada más grande a la ciudad. Estaba decorada con ladrillos azules, que a su vez portaban las imágenes de numerosos dioses. Pero incluso Koldewey tuvo dificultades para encontrar cualquier indicio de la Torre de Babel. Un día, sin embargo, vio algo inesperado. Observó que los nativos extraían una ilimitada cantidad de ladrillos de un área específica. E intuyó que ese podía ser el sitio de la legendaria torre. ¿Qué es lo que le dio tanta seguridad a Koldewey de que había descubierto la Torre de Babel? Bueno, nos estamos acercando. Por acá estaría ubicada la zona marcada por Koldewey. Un poco después, llegamos a un área cubierta de maleza en la que se ven numerosos pozos que han sido cavados en la tierra. Se hace difícil creer que una enorme torre alguna vez se alzó en este lugar. Además, está muy lejos del corazón de la ciudad donde la Puerta de Ishtar y los palacios fueron descubiertos. Pero es otra cosa si se la ve desde el cielo. Desde allí pudimos ver una vasta estructura rectangular donde la megaestructura se encontraba. El equipo de excavación alemán trabajó en el área de la torre desde 1899 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ellos descubrieron que la base de la torre era de forma rectangular. Las mediciones arrojaron que tenía un ancho de 91 metros por lado. Ese equipo de excavación fue más exacto al reconstruir la apariencia de la torre original. Esta reconstrucción de los alemanes era muy diferente de cómo los europeos la habían representado hasta entonces. En un comienzo, el historiador griego Heródoto sostenía que la torre tenía un ancho de 180 codos y se elevaba también 180 codos. 180 codos son alrededor de 90 metros en el sistema métrico moderno. Es decir, que solo hay una diferencia de 1.2 metros entre las estimaciones de Koldewey y de Heródoto. Este es el Museo de Pérgamo en Alemania, en donde se encuentran los descubrimientos de Koldewey. En los archivos del museo se encuentra una colección con sus papeles. Contienen anotaciones acerca de los diferentes dioses que estaban representados en la Puerta de Ishtar,
de los jardines colgantes, que fueron considerados una de las maravillas del mundo antiguo, de las murallas, los palacios y los templos, así también como anotaciones sobre el tamaño y la forma de la Torre de Babel. Esta es una miniatura de la torre basada en las anotaciones de Koldewey. Hay también otra pista acerca de la legendaria torre en Francia. La tableta del Eságil no fue encontrada en una excavación oficial, desenterrada ilegítimamente en algún momento del siglo XIX. Fue vista por un arqueólogo inglés en la Mesopotamia, y después la tableta se perdió y nadie supo dónde estaba. Entonces lo que pasó fue que de alguna manera fue a parar a la colección privada de un reconocido coleccionista francés, en donde fue vista en 1913 por un asiriólogo, que la llevó al Museo del Louvre en el mismo año de 1913. Este es el Museo del Louvre, en París. Fue aquí en donde encontramos una pequeña tableta de arcilla. Era una suerte de manual que era usado para enseñar a los estudiantes del templo en Babilonia. Era un ejercicio escolar para practicar matemáticas. Es decir, no solo fue hecho para ilustrar la forma del sigurat, sino para que los alumnos aprendieran matemáticas usando el sigurat. Pero es interesante porque coincide con la realidad del sigurat neobabilónico. No había papel en el tiempo de los babilonios, así que todos los manuales se hacían en tabletas de arcilla. Y en uno de esos textos se hacía una pregunta acerca del tamaño de la Torre de Babel. La tableta indica que la estructura tenía 91 metros de ancho y 91 metros de altura, lo que le da más veracidad a la teoría de Koldewey. Las anotaciones del lugar de la torre, así como la información recopilada a partir de Heródoto y de la tableta del Eságil, todas estas fuentes dan esencialmente la misma descripción. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas acerca de la torre. Todavía no sabemos exactamente cuándo fue construida o si en realidad es la Torre de Babel que figura en la Biblia. Un profesor de la Universidad de Londres ha descubierto nueva evidencia que podría arrojar luz sobre estos misterios. Hay un extraordinario monumento de piedra que ha aparecido hace apenas 15 años y que ha sido publicado. El documento consta de un texto muy dañado en cuya parte inferior se hace referencia a Nabucodonosor. Hoy se encuentra en Noruega. Y aunque el texto está en muy mal estado, se conserva relativamente bien como para asegurar de que se trata de un texto auténtico de Nabucodonosor. El profesor Andrew George, de la Universidad de Londres, es considerado hoy en día como la máxima autoridad en la Torre de Babel. Un día, halló una evidencia clave en una estela que puede ayudar a resolver el misterio de la torre. La estela fue grabada no solo con la información acerca de la forma de la torre, sino también con el período en el que fue construida y con el nombre del monarca que reinaba en aquel entonces. La pequeña piedra de basalto de 25 centímetros de ancho y 47 de alto está cubierta por numerosas letras e imágenes en sobrerrelieve. La imagen, en la parte superior izquierda de la estela, es obviamente una especie de torre. Una torre atravesada por una escalera central que se alzaba 7 pisos. La imagen de la estela es diferente de la imagen reconstruida por medio de la información de la tableta del Eságil. Entonces, ¿qué torre es esta? Esta información está grabada en una breve serie de letras en la parte superior izquierda.
Etemenanki. Este es el templo en el que se creía que residía Marduk. Etemenanki es el nombre que los babilonios dieron al templo torre de Babilonia. El nombre es sumerio, porque los templos babilonios llevaban nombres sumerios. El sumerio no era el lenguaje de todos los días, sino una antigua lengua que tenía mucho prestigio. Etemenanki en sumerio significa capa de cimientos del cielo y la tierra. Esto quiere decir que es un lugar que está en el centro y es vital para la estructura de todo el universo. Esta era la piedra angular, digamos, de todo el universo, que colapsaría sin ella. Al pie de la estela se encuentra la palabra Sigurat. En otras palabras, era el tipo de templo en honor a los dioses que se elevaba en el corazón de las ciudades de la Mesopotamia. Más abajo, en la estela hay grabada una inscripción que en sumerio se lee Kadinjiraki. La tercera línea de la inscripción es Kadinjiraki y en lengua acadia se pronuncia Babilu. Esto aclara todo. La estela está describiendo Babel, la gran torre sagrada de Babilonia. En la parte superior derecha de la estela puede verse en relieve una imagen del constructor. Este hombre, que ostenta la corona en forma de cono de la monarquía babilónica, no es otro que Nabucodonosor II. No hay duda de que esta lápida describe esencialmente el edificio del templo torre construido por Nabucodonosor, pero también lo muestra enfrente de la torre misma. Es Nabucodonosor II, el rey que adquirió celebridad a partir de las historias bíblicas. Él fue quien liberó Babilonia de los asirios, que la habían conquistado luego de la muerte de Hammurabi y la gobernó durante casi 1000 años. También era un constructor obsesivo. En el año 605 a.C., junto con el encumbramiento de Nabucodonosor II, una nueva era de prosperidad y poder llegó para la ciudad de Babilonia. Tras conquistar los territorios adyacentes, el rey se dispuso a hacer de su reino el centro del mundo. Y para ello necesitaba un símbolo con forma de torre que demostraría el poder y la importancia de su ciudad. En el Génesis, la Biblia nos da una pista fundamental acerca de cómo la torre fue construida. Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos completamente. Usaron ladrillo en lugar de piedra y brea como argamasa. Ladrillos porque la arcilla y el barro de los depósitos fluviales eran un material abundante en la región mesopotámica. Y por lo tanto, la opción obvia para construir, como había muy poca madera y nada de piedra, los ladrillos de adobe eran omnipresentes en la antigua Mesopotamia y lo usaban para construir todo. Este es el río Éufrates, que corre a través del corazón de Babilonia. Como toda civilización en el mundo antiguo, la ciudad de Babilonia fue posible gracias a un río. Con un árido clima, con menos de 100 milímetros de promedio de precipitación anual, la yerma tierra de la región no puede sustentar el crecimiento de un solo árbol sin la ayuda de la irrigación. Pero el Éufrates transformó todo. Suministró agua, acarreando además una enorme cantidad de limo que fertilizaba la tierra, y también les dio arcilla a los babilonios, que era perfecta para la construcción. Esta es la razón por la cual casi todas las estructuras que se erigieron en la antigua Mesopotamia fueron construidas con arcilla. Los antiguos mesopotámicos eran expertos en la construcción con este material y llevaron a cabo grandes avances arquitectónicos tales como el arco, unos 3000 años antes de Cristo. Pero la construcción de una megaestructura como la Torre de Babel también supuso extraordinarios esfuerzos económicos.
y la manera más fácil de aliviar este impacto económico debió haber venido de los tributos obtenidos en la guerra. Para Nabucodonosor, la construcción de este monumento estaba atada a la conquista de los territorios vecinos. Durante su apogeo, a comienzos del siglo VII a.C., el imperio de Nabucodonosor se extendía del moderno Irán en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur y hasta Siria y Jerusalén en el oeste. El infame cautiverio de Babilonia, que marcó el comienzo de la tragedia del pueblo judío, vino como resultado directo de esta expansión. Para Nabucodonosor II, la construcción de la Torre de Babel fue el cumplimiento de un sueño al que dedicó su vida y cuyo fin era demostrar el poder y la grandeza de su imperio. Pero el plan para la construcción de la torre no se originó con Nabucodonosor. Fue más bien su padre, Nabopolassar, el primero en desear construir la estructura. Las inscripciones de Nabucodonosor, que dejaron constancia de cómo construyó y terminó el templo Torre de Babilonia, señalan que estaba terminando la obra que su padre había empezado, o por lo menos que su padre había ordenado construir. E incluso dice que Nabopolassar construyó la torre de 30 codos de alto, que es alrededor de 15 metros, y que él mismo luego construyó otros 15 metros por encima, y después el templo en la parte superior. Los arqueólogos han descubierto evidencia de una torre más pequeña que estaba encerrada dentro de la estructura más grande. La estructura más pequeña en el centro de la construcción tenía 65 metros de lado, y la que la rodeaba, 73. Pero luego, cuando ambas torres colapsaron, Nabopolassar decidió expandir la estructura y construir una torre con 91 metros de lado. Desafortunadamente, murió cuando la torre se alzaba solo 15 metros. De todas maneras, ya había plantado las semillas que darían lugar al gran monumento. Para la construcción, se usaron ladrillos de arcilla que tenían 30 centímetros de lado por 8 de alto. Los constructores alineaban estos ladrillos en prolijas hileras, los cubrían con argamasa y luego con juncos secos y paja. Este era un procedimiento efectivo para aumentar la adherencia y permitir que la estructura pudiera soportar su propio peso. Este es el Sigurat de Akar-Kuf, que fue construido alrededor del año 1500 a.C. Incluso hoy, hay evidencia de que se usaron juncos y paja para construir la estructura. Aunque el ladrillo fue erosionado por años de lluvia y viento, el junco todavía permanece, sobresaliendo de la estructura como los aleros de un tejado. Los antiguos babilonios usaron un material todavía más revolucionario. Usaron yeso. Este material servía para endurecer y reforzar la endeble arcilla. Los babilonios fueron constructores avesados que aprendieron de una milenaria tradición de construcción en arcilla legada por sus ancestros mesopotámicos. El hombre que supervisó todo el proceso de construcción fue el mismo Nabucodonosor. Varias estimaciones se han realizado acerca de cuántos ladrillos se usaron en el templo Torre de Babilonia. Entre 36 y 75 millones. El espeso humo de los hornos en donde se cocían los ladrillos debió haber llenado el aire.
Así se construyó, durante varias décadas, la Torre de Babel, que medía 91.2 metros de ancho y 91.5 de alto. Pero el gran logro tecnológico de la torre no fue su mero tamaño, sino el templo azul que la coronaba. ¿Cómo es que los antiguos babilonios lograron crear un azul tan hermoso? Encontramos la respuesta a esta pregunta en un cilindro de arcilla que fue enterrado debajo de la estructura y registra los métodos de construcción que se usaron. Hay otras inscripciones de Nabucodonosor que registran la construcción de Temenanque. Y estas dicen que el templo situado sobre la torre estaba revestido de ladrillos azul oscuro. Las palabras utilizadas son ladrillos de lapislázuli. Estos son ladrillos cubiertos con un esmalte azul oscuro para asemejar el color del lapislázuli. El lapislázuli es un mineral que se encuentra en Afganistán y que era muy codiciado en joyería en la antigua Mesopotamia. Así que era importante por esa razón. Desde tiempos inmemoriales, el color azul ha simbolizado la riqueza y la fortuna para los habitantes del Oriente Próximo. Esta es la razón por la cual era más valorado que cualquier otro mineral precioso de aquella época. Pero debido a que el lapislázuli era tan raro, hubiera resultado imposible usarlo para cubrir todo el templo. Sin embargo, los antiguos babilonios querían construir el templo que albergaría a su dios Marduk con algo especial. Solucionaron este problema usando otro sorprendente adelanto tecnológico. Esta es la puerta de Ishtar, que hoy se encuentra, tras haber sido restaurada, en el Museo de Pérgamo, en Berlín. La puerta está grabada con imágenes en relieve de numerosos dioses, toros, leones y dragones. Además de las imágenes, lo que capta nuestra atención son los ladrillos esmaltados de azul que cubren la puerta. Están obviamente hechos en cerámica cocida. Incluso hoy, los artesanos de Irak están muy orgullosos de su trabajo. Son los herederos de una tradición que se originó en la Mesopotamia y se extendió por todo el cercano Oriente hasta Babilonia, Persia y por todo el mundo islámico. Nos recuerdan que hubo civilización en Irak incluso antes de Babilonia. Es un hecho establecido que había vidrio y cerámica aún durante la época sumeria. Incluso se sabe que existía durante la dinastía de Ur. El vidrio y la cerámica estaban en esas tierras antes de Babilonia y se expandieron hacia Ur. La gente de Ur desarrolló esta técnica, pero solo alcanzó fama mundial durante el período babilónico. A pesar de que han pasado 2600 años, el color de la cerámica es tan brillante hoy como lo fue cuando los ladrillos fueron hechos por primera vez. Muchos historiadores consideran la transición de la arcilla a la cerámica como un momento decisivo de la historia humana, lo cual refleja el avanzado conocimiento tecnológico que la cerámica requiere. Tanto es así que incluso hoy en día les resulta difícil a los alfareros generar el calor necesario para preparar cerámica. Para hacer cerámica, tenemos que elevar la temperatura del horno a 1200 o 1300 grados. Y luego tenemos que mantener ese calor por mucho tiempo. Para lograrlo, el diseño del horno es especialmente importante. No es fácil hacerlo, ni siquiera hoy en día. Me asombra escuchar que eran capaces de realizar esto miles de años atrás. Para hacer cerámica, la tierra debe ser derretida y transformada. Es por eso que se llama a la cerámica el arte del fuego. Entonces, ¿cómo es posible que los antiguos babilonios pudieran cocinar la tierra y transformarla en cerámica en medio del desierto donde no había madera para el fuego? Cuando se considera el hecho de que producían
cerámica por medio de hornos, uno se ve obligado a preguntarse cuál podrá haber sido el tipo de fuente de energía que usaban. Deben haber tenido una fuente de energía que aún no estamos seguros de cuál era para elaborar los materiales de construcción y la cerámica. Personalmente, yo creo que lo que usaron fue petróleo, estoy casi seguro. Joachim Marsam encuentra la respuesta a esta pregunta en el abundante petróleo de la región. Gracias al petróleo que todavía hoy brota del suelo, los antiguos babilonios pudieron crear la primera cerámica del mundo. El petróleo no es la única cosa que hallaron en el suelo. También se encontraron con una sustancia viscosa y oscura que se llama betún y que ahora se conoce como asfalto. Incluso hoy, los locales siguen utilizando el betún. Si bien es blando en un principio, rápidamente se endurece y se adhiere con mucha fuerza, de tal modo que es perfecto para impermeabilizar edificios. En realidad, el betún se ha estado utilizando para impermeabilizar edificios desde hace más de 5.000 años. Hay claros indicios de betún en la base del Sigurat de Ur, que fue construido unos 3.000 años antes de Cristo. El betún también se aplicaba entre los ladrillos en lugar de la argamasa y a la base de los edificios para impermeabilizarlos. Aunque Babilonia fue construida en el corazón del desierto, no estuvo exenta de ocasionales inundaciones. Un gran foso rodeaba la ciudad, que era atravesada por varios canales, y en ocasiones el cercano Éufrates desbordaba. Ni el más robusto edificio de arcilla podía resistir una inundación. Pero los antiguos babilonios superaban este inconveniente usando betún. Entonces, ¿dónde se encontraba exactamente la Torre de Babel? Había una extensión de tierra baldía a unos 200 metros del templo del Eságil. Era un lugar con una imponente vista de toda la ciudad. Al entrar en el brillante templo azul, uno debía encontrarse con Marduk, el dios principal, justo en medio del salón. Debido a que los babilonios creían que su dios Marduk estaba realmente vivo, había una habitación preparada para él en una esquina del edificio. Marduk, el gran dios de Babilonia, vivía en el templo, un poco como un rey vive en un palacio. Su mujer estaba ahí, su hijo estaba ahí y tenían habitaciones en las que celebraban sus cultos. Pero también muchos dioses menores, dioses comunes que eran esencialmente sus sirvientes, tenían sus propias habitaciones de culto. Así, el edificio entero era como un palacio divino. Recreamos una mañana en Babilonia, en el 500 a.C., usando lo último en animación 3D. Al romper el alba, sacerdotes especialmente elegidos entraban en el templo. Bañaban a Marduk, cambiaban su ropa y dejaban en su altar frutas frescas. De acuerdo con los registros, Marduk tenía un hijo, y todas las noches se elegía una doncella para que pasara la noche con él.
Nadie podía entrar al templo de noche, excepto por los astrónomos, cuya tarea era observar las estrellas. Pero la Torre de Babel no fue destruida por la ira de Dios como se dice en la Biblia, sino por una invasión persa en el año 482 a.C. Y nunca sería reconstruida. Luego, por 2500 años, la torre yacería enterrada debajo de la arena del desierto. Y la gente que conquistó la región usaría los macizos ladrillos de la torre para construir anfiteatros, represas e incluso pilares para sostener puentes. Este fue el destino final de la Torre de Babel. La Torre de Babel no fue una mera leyenda como muchos pensaron por largo tiempo. Fue una estructura real que alguna vez se alzó en Babilonia. Y su constructor fue Nabucodonosor II, el célebre rey de la Biblia. Además de la Torre de Babel, Nabucodonosor fue responsable de otra obra maestra de la arquitectura. Aclamada por los griegos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia.